Cuando pensamos en caballeros, pensamos en guerreros valientes que se enfrentan a grandes desafíos con el propósito de rescatar a damiselas en peligro, usualmente exponiéndose a las situaciones más extremas posibles, desde recorrer reinos enteros, atravesar peligrosas mazmorras o pelear contra enemigos más poderosos que ellos, como demonios y dragones. O al menos es la idea generalizada que solemos tener acerca de estos peculiares personajes. Esto hace que pueda parecer extraño la historia de un caballero que, más allá de todo esto, fue alguien sensible, alguien cuya fuerza no radique únicamente en sus capacidades físicas, sino en la capacidad para abrir su mente y su corazón. El caballero de la armadura oxidada es un relato que nos cuenta la historia de un caballero que tenía una idea de lo que se supone que debería de ser como caballero, repitiendo que era alguien bueno, amoroso y bondadoso. Y, para reforzar esa idea, solía partir constantemente a las batallas o a cruzadas, donde demostraba el gran caballero que él era. Además de esto, portaba una gran y brillante armadura que no solo lo protegía de las amenazas del combate, también era su forma característica de demostrar que él era quien estaba ahí. Pese a que era un caballero respetado por su reino y también por otros reinos, cuando las situaciones domésticas se trataba, las cosas no eran muy buenas. Vivía con su esposa y su hijo, pero nunca podían verlos sin esa armadura. La llevaba siempre en caso de que tuviese que partir a cualquier dirección. Esto le molestaba a su esposa, quien le reclamaba frecuentemente que su hijo no tenía un recuerdo de su padre sin esa armadura. Además de que cuando ella quería hablarle de algo que no fuera él, el caballero simplemente cerraba su víscera y se ponía a dormir. El uso excesivo de su armadura con el tiempo provocaría que no se la pudiera quitar, lo que hartó por completo a su esposa, quien le dijo que, si no se quitaba esa armadura, lo dejaría y se llevaría a su hijo con ella. Aquí me gustaría hacer una observación. El caballero podía rescatar a cualquier damisela en apuros y quedarse con ella, pero no quería que su esposa se marchara con su hijo. Me gustaría que recordasen este detalle. El caballero buscó la ayuda de su herrero y del rey, pero al no poder encontrar a quien le pudiera ayudar, se comenzó a rendir sin tratar de hacer más al respecto. Cuando ya se iba a retirar, en vista de que el rey había partido, el bufón le comentó que quizás el mago Merlín podría ayudarle. Sin más opciones, partió al bosque para encontrar al mago. Después de mucho recorrer, finalmente lo encuentra rodeado de animales. Enseguida el caballero pide respuestas, pero Merlín no se las da precisamente del modo que el caballero le gustaría tenerlas. Pero al no tener la energía para poder irse del lugar, no tuvo más remedio que permanecer en el bosque por un tiempo, lo que lo haría más sensible a escuchar. Aquí conocería a Ardilla y a Paloma, dos animales que se convertirían en sus compañeras de viaje. Merlín le ofrece dos opciones: volver o seguir adelante, advirtiéndole que la primera opción probablemente no sería la mejor, mientras que avanzar, a pesar de que es más difícil, le ayudaría con el problema que tiene. Merlín le explica al caballero que tiene que seguir el camino de la verdad, pasando por tres castillos, a saber, el castillo del silencio, el castillo de la verdad y el castillo de la voluntad y la osadía, para llegar a la cima de la montaña. Solamente al atravesar cada castillo, aprendiendo sus respectivas enseñanzas, es que logrará llegar a la cima de la montaña y despojarse de su armadura. A continuación, me gustaría explorar cada castillo y sus respectivas enseñanzas. Primero me gustaría explicar algunas de las analogías que conocemos. Para empezar, y la más evidente, la armadura del caballero. No solamente es una protección contra los daños físicos, la armadura representa esas barreras que creamos a lo largo de la vida, protegiéndonos de los daños emocionales que experimentamos. El abandono, el rechazo, el miedo a no encajar o a no ser suficiente son algunas de las cosas de las que nos intentamos proteger. En el caso del caballero, él sentía miedo a conectar demasiado con alguien. Por eso no escuchaba cuando su esposa le hablaba y prefería dormir, aunque también tenía miedo a ser abandonado. Es por eso que, en cuanto ella amenazó con dejarlo, se puso manos a la obra, pues no quería estar solo. En cuanto al sendero de la verdad, puede representar nuestro paso por la vida a la superación, pues a medida que el caballero iba avanzando,
Este se hacía cada vez más empinado y difícil de recorrer. El Castillo del Silencio es un lugar que invita a explorar lo más profundo de nuestro ser. Este tenía la característica de que cada habitación que cruzaba se hacía más pequeña. Del mismo modo, cuando nosotros hacemos una introspección, vamos recorriendo esas habitaciones hasta llegar a lo más profundo de nuestro ser, de modo que entendemos la raíz de nuestros problemas. El Castillo del Conocimiento es un espacio amplio y oscuro. Al menos lo era para el caballero, ya que este lugar en particular es el reflejo del autoconocimiento, es decir, las cosas que nosotros conocemos y comprendemos de nuestra persona. Aquí se encuentra con un espejo que refleja su verdadero yo, lo que lo ayuda a entender que no necesita demostrar que es bueno, bondadoso o amoroso, pues esas cualidades ya eran suyas desde el momento en que nació. Eso le permitió al caballero tener una visión más clara del lugar. Otra de las cosas que encuentra es el manzano de las ambiciones, donde aprende que las verdaderas ambiciones no son el llegar a tener las riquezas del mundo, sino el bienestar personal y todas las cosas buenas que provengan del corazón. En el castillo de la voluntad y la osadía, nuestro caballero enfrenta al dragón del miedo y la duda, que es, literalmente, la representación de esas cosas. Muchas veces no nos permitimos seguir adelante debido a esos miedos que existen en nuestro interior. Pero, al igual que el caballero, debemos entender que esos miedos son tan poderosos como nosotros los deseemos, y que solamente al tener el valor de hacerles frente, es que nosotros podremos vencerlos. Finalmente la cima de la montaña. Justo cuando todo es más empinado y le cuesta aferrarse a la montaña, se encuentra con la última inscripción. Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Es en este momento en el que el caballero se suelta de todo lo que se mantenía aferrado, tanto literal como figuradamente. No solo se soltó de la piedra que lo mantenía con vida para no caer al vacío, se soltó de sus prejuicios, de sus miedos, de sus creencias, se soltó de esas cosas que lo mantenían encerrado y preso de esa armadura. Y precisamente al despojarse de todos esos pesos fue lo que le permitió ascender, o como el relator lo menciona, comenzó a caer hacia arriba. Ya en la cima de la montaña, sus lágrimas lo liberaron del resto de la armadura, porque a lo largo de su travesía, las lágrimas que venían de su corazón eran lo que permitía que él se despojara poco a poco de esas barreras que él mismo había creado. Solamente al dejar de aferrarse a lo que él creía que era la verdad, fue que pudo comprender todas las cosas. Y se despide con esta hermosa frase. Porque ahora el caballero era arroyo, era la luna, era el sol. Podía hacer todas estas cosas a la vez, y más, porque era uno con el universo. Era amor. El caballero de la armadura oxidada nos enseña que es necesario soltar esas barreras que nos impiden ser nosotros mismos, a aprender a diferenciar entre la necesidad y el amor, a que a veces es necesario llorar un poco para soltar las cosas que nos hacen daño, que es bueno conocernos a nosotros mismos, comprendernos, amarnos, aceptarnos. Porque al final, la verdad es que todos formamos partes del todo. Esa es nuestra esencia. Porque al igual que el caballero, todos somos amor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este viaje. Espero poder seguir trayéndoles más relatos que nos ayuden a seguir creciendo. Los invito a que ahora ustedes puedan leer el libro y que encuentren sus propias enseñanzas. Yo solo mencioné algunas de las más destacadas o las que más me gustaron, pero sé que tú podrás aprender las cosas que necesitas. Si te gustaría que narrase tu libro o cuento favorito en el futuro, házmelo saber en los comentarios. Lo tendré en cuenta. Recuerda que puedes seguirme en mi página de Facebook, El Nigromante de las Palabras Olvidadas, o si gustas, leer mi libro en Wattpad, donde procuro sacar un capítulo cada semana. Sin más que decir, me despido. Yo soy el Argonauta. Nos vemos pronto.